Buenos días, mi nombre es Beatriz Rangel, soy miembro de la directiva del Inter-American Institute for Democracy, encargada de las relaciones internacionales, y para mí es muy grato darles la más cordial bienvenida a la presentación del libro La lucha sigue, terminar con las dictaduras, cuyo autor es Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo de esta institución y abogado, politólogo y sociólogo, catedrático y estadista boliviano. Ha sido ministro de la Presidencia 2 veces, ministro de Gobiernos 2 veces y ministro de la Defensa, y parlamentario de la República de Bolivia. Es autor de más de 15 libros, entre ellos está El recurso de amparo constitucional, el presidencialismo de Bolivia previo al socialismo del siglo XXI, la dictadura del siglo XXI en Bolivia, Las dos Américas, democracia y dictadura, Bolivia, la patria está cautiva, y el castrochavismo. Es experto en asuntos latinoamericanos y es un asilado político en los Estados Unidos. El Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Es un centro de pensamiento sin connotaciones partidistas que para el logro de sus objetivos realiza investigaciones académicas, seminarios, coloquios y eventos en un contexto de pluralismo y tolerancia. Mantiene un fondo editorial para la publicación de obras que contribuyen a la difusión y defensa de la democracia, de la libertad y la institucionalidad. El libro, como bien lo indica su título, plantea la necesidad de continuar luchando contra las dictaduras del siglo XXI enquistadas en América Latina. Estas dictaduras que se han afincado en el siglo XXI plantean a la sociedad civil latinoamericana una lucha bastante desigual, porque la lucha plantea la creación de nuevas narrativas más cercanas a los corazones de nuestros pueblos, la apertura de canales de participación, la lucha contra la endémica corrupción que exhiben todos los gobiernos de la región, así como los partidos de oposición que la toleran y la apoyan. Y desde luego el combate al andamiaje internacional creado por las dictaduras del siglo XXI, cuya más conocida expresión es el Foro de Sao Paulo. Nuestro programa de hoy contempla unos comentarios de nuestro presidente Tomás Regalado, de un miembro de nuestra directiva, Enrique Aristigueta Granco, y de Iliana Labastida, directora del diario Las Américas. La presentación del libro por parte hablará Oscar Asa y después vendrán las palabras del autor Carlos Sánchez Berzaín. Sin más, le doy la palabra a nuestro presidente Tomás Regalado. Muchas gracias, Beatriz, y muy buenas a todos aquellos que están aquí presentes y que están conectados a través de las redes internacionales de este instituto. Nuestro fundador y director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, nos ofrece hoy su nuevo libro, que debe ser lectura obligada antes de que sea demasiado tarde. Este no es un libro anecdótico, sino una hoja de ruta que ofrece soluciones y que da una perfecta cobertura jurídica a gobiernos que vacilan en definir posiciones, principalmente por miedo político al ímpetu de narrativas creadas por la extrema izquierda que van acompañadas por lo general de violencias organizadas que intenta demostrar capacidad de debilitar gobiernos y hacerlos sobre todo sentirse culpables por supuestas desigualdades que realmente no existen. Lo importante de La lucha sigue, terminar las dictaduras, es que todos los capítulos ofrecen soluciones. Y todas estas soluciones son respaldadas por leyes, por tratados internacionales que han sido aprobados por las mismas naciones que vacilan en ponerlas en práctica. Me llamó mucho la atención el capítulo 2, sincerar la política exterior de los gobiernos latinoamericanos con la dictadura de Cuba. Los argumentos son demoledores, porque demuestra inequívocamente que la mayor amenaza a la estabilidad de las democracias en las Américas es, y siempre ha sido durante más de 60 años, la dictadura de Cuba.
Por eso el libro llega en el momento preciso, porque la dictadura cubana está herida de muerte. Si muchos gobiernos se atrevieran a seguir las leyes, la posibilidad de eliminar el principal foco de conflicto es real. Ojalá, es el deseo, estamos seguros de muchos, que durante estas vacaciones navideñas algunos mandatarios tomen unas horas para leer, como lo hemos hecho, La lucha sigue. Al menos los va a poner a pensar y tendrán que actuar con cierto pudor o quizás rectificar el curso. Le damos muchas gracias a Carlos, porque los pueblos que están hoy en la oscuridad han recibido un impulso grande con esta publicación. Muchas gracias. Le damos las gracias a nuestro presidente y le damos el derecho de palabra a Enrique Aristiqueta Granco. Bueno, estimados amigos, mi querido doctor Carlos Sánchez Berzaín, debo comenzar por darle las gracias que usted, en este magnífico libro que estamos bautizando hoy, le dedica varios capítulos al drama venezolano. Realmente el caso de Venezuela es un caso patético, triste y lastimoso. Lo que parecía ser una de las democracias más sólidas del continente, con 60 años prácticamente de existencia, con una alternabilidad de presidentes electos democráticamente de forma impecable, donde se creía que había ya un Estado de Derecho suficientemente bien fundamentado. Aquí pues que al finalizar el siglo XX y comenzar el XXI, el pueblo votó en contra de todo eso. La dictadura venezolana se origina en el voto popular. Es una de las cosas más tristes y más patéticas que pueden haber existido. Fue la gente, la mayoría, inclusive gente que estaba llamada a entender las cosas exactamente como eran, que se dejaron arrastrar por un impulso, por algo emotivo, y eligieron quien venía premeditadamente a destruir la democracia, usando las armas de ella, los métodos de ella. Se apoderó de los recursos del poder para destruirla. Eso es uno de los temas más importantes, yo creo, que hay que tomar en cuenta, porque yo creo que hay que repensar la democracia en América Latina. Yo le agradezco mucho al doctor Sánchez Berzaín todo el tiempo y el espacio que le ha dedicado a Venezuela en su libro. Realmente él ha visto las cosas con claridad, las ha diagnosticado en la forma adecuada, y yo creo que puede ayudarnos mucho, una vez hecho el diagnóstico del mal, buscar la cura de ese mal. Desgraciadamente la oposición venezolana, y eso se refleja en una buena parte de lo que nos ha brindado el doctor Sánchez en sus capítulos relativos a Venezuela, no ha entendido bien, por lo visto, cuál es el enemigo que tiene por delante. Y se empeña en seguir jugando con las cartas de la democracia a quien no cree en la democracia. Y lo más patético lo tenemos en estos días, justamente cuando se ha convocado una elección en Venezuela, a la cual muchos no estuvimos de acuerdo en concurrir, porque sabíamos que eso iba a terminar mal, y ha terminado mal, aun cuando nos deja una vez más una lección que hay que aprender. No se puede pactar con los gángsters. No se puede creer en la buena fe
de quienes actúan de mala fe. Se ha ido a un proceso electoral, pero a pesar de además de todas las irregularidades con las cuales se ejerció el voto y se procesaron los votos, y todas las sospechas que hay de que nunca los votos salen de la urna en la misma forma como entraron, en un estado de los 23 estados venezolanos, que aparentemente ganó la oposición y no pudieron mimetizar ese hecho, pues han recurrido a los más disparatados y más groseros recursos para anular esas elecciones. Y posiblemente se van a repetir, pero ya con la garantía de que quienes ejercen el poder pues van a salir beneficiados. La dictadura venezolana es una dictadura que hay que atacarla por todos sus frentes, por todos lados y sin ninguna clase de escrúpulos. Todo se vale, todo, absolutamente todo se vale para ponerle fin a esa situación. Y quienes tenemos la experiencia vivida, la tragedia de América Latina y la tragedia de Cuba y de Venezuela en especial, tenemos que hacer todo el esfuerzo que podamos para diseñar algún sistema, algún procedimiento dentro de la democracia misma que impida que alguien usando los métodos democráticos llegue a apoderarse de los recursos del poder en nuestros países para destruir esa democracia que ha utilizado para obtenerlo. De alguna manera tenemos que conseguir la vacuna contra esta plaga. De todas maneras, quiero ratificar que de todo corazón y en nombre de toda la sufrida oposición y pueblos venezolanos, le doy las gracias al doctor Sánchez Berzaín por haber tenido tan en cuenta la tragedia venezolana, por haber escrito algo que plasma exactamente la realidad de lo ocurrido. Ahora tendríamos que trabajar todos los que tenemos una posibilidad para ayudar al pueblo venezolano y a la oposición, a la parte de la oposición que tiene una clara visión de los hechos y de los acontecimientos, para poder destruir ese cáncer que nos corroe y que está haciendo metástasis en todo el continente. Ayer fue Honduras, próximamente puede ser Chile, donde tenemos la triste experiencia, el dolor de ver cómo la democracia cristiana chilena está apoyando para la segunda vuelta al candidato del comunismo chileno. Hasta ese sitio, hasta ese momento, hasta allí puede llegar lo absurdo de nuestros políticos muchas veces. Eso no puede pasarse por alto y tenemos que meterle el cerebro, poner toda nuestra inteligencia a trabajar para que la democracia tenga sus armas preventivas con las cuales curarse de antemano contra sus enemigos de siempre. Eso es todo lo que les puedo decir. Yo pues continuaré haciendo lo que puedo para que las cosas en Venezuela vuelvan a su lugar y para que Venezuela vuelva a ser alguna vez un ejemplo a seguir y un modelo de democracia. Muchas gracias, doctor Sánchez. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, don Enrique. Ahora le vamos a dar la bienvenida y el derecho de palabra a Ileana Labastida, directora del diario Las Américas y destacada periodista del sur de la Florida. Gracias, Beatriz. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar esta mañana con ustedes en la presentación del libro de Berzaín. Berzaín, el autor del volumen que presentamos esta mañana, tiene a cargo cada semana uno de los espacios de opinión en Diario Las Américas, el diario que dirijo hace 2 años, tanto en nuestra edición impresa como en la edición digital. Pero en el caso de Berzaín, los textos que escribe tienen la particularidad de que además de tratar el acontecer y el análisis de sucesos que están sucediendo en nuestra región
y en la política en general muestran la perspectiva no solamente noticiosa, sino también didáctica, porque estamos hablando de que los elabora un hombre de leyes. Todos sabemos que Berzaín es un abogado constitucionalista, politólogo, experto en análisis de esta índole. Por esa razón, en sus análisis, él emite juicios de valoración acerca de la salud de la democracia en nuestros países, que como sabemos en algunos está en un estado de gravedad total y en otros simplemente no existe. El ejemplo más notorio de los países que Berzaín aborda en sus textos, donde la democracia desapareció hace muchos años y que constituye el paradigma de la inexistencia de este valor social, es Cuba. No lo decimos solamente porque estemos hablando desde Miami, que es reconocida como la capital del exilio, donde nos reunimos un grupo numeroso de exiliados cubanos y evaluamos todo lo que está pasando en nuestro país. No lo hacemos porque estemos pretendiendo una confrontación ideológica solamente desde aquí con el sistema dictatorial que impera en esa isla. Sabemos que hay patrones, que hay situaciones de conducta de quienes permanecen en control del poder, que hay ejemplos sobrados que permiten hacer esa afirmación, y así lo aborda Berzaín en muchos de sus ensayos semanales que con mucho gusto publicamos en Diario Las Américas. Esta mañana, en el contexto de la presentación de este libro, me puedo referir a dos de estos ensayos en específico. El primero, titulado En 2020 la crisis en Cuba llegó el tiempo y hay nuevos y terminales maleconazos. Todo el mundo sabe, cuando nos referimos al maleconazo, que fue el alzamiento popular que hubo en Cuba en agosto de 1994, que después dio paso a una de las crisis migratorias más recientes de Cuba, por donde salieron unos cuantos cientos de miles de cubanos. Pues en fecha tan temprana como enero de 2020, Berzaín describía la situación que se anticipaba en Cuba para el estallido social que veríamos después, 1 año y 7 meses tras la publicación de este artículo, el estallido social que se produjo en Cuba en julio de 2021. Nos atrevemos a decir que en ese análisis realizado, en este ensayo, Berzaín fue premonitorio, porque en este artículo él evaluaba la depauperación económica y social de la que ha estado siendo víctima el pueblo cubano, como todos sabemos, desde hace 6 décadas, pero que ahora cuenta con un elemento, como lo apuntaba Berzaín en su artículo, que es totalmente desestabilizador para la dictadura, y es el acceso que ya inevitablemente tienen los cubanos a la tecnología y al uso de la Internet. Aunque se sabe que el gobierno de Cuba, el régimen cubano, ha impuesto muchísimas trabas y mantiene apagones cibernéticos frecuentes, ataques con las personas que postean cosas en las redes sociales, que dan a conocer la realidad de Cuba. Todo el mundo sabe que a pesar de eso, esa ventana a la información que está teniendo el pueblo de Cuba, tanto para sí como para mostrarle al mundo a las personas que se mantienen ajenas a esa realidad o que han preferido mantenerse ajenas, pues este acceso a la tecnología constituye una ventana que ha sido una muy buena herramienta para que los cubanos tengan acceso a la verdad y una manera más de despertar y de hacer llamar la atención sobre la realidad que se vive en Cuba. Otro ejemplo de ensayo didáctico contenido en este volumen que presentamos esta mañana acerca de la realidad cubana lo constituye el texto titulado Cuba, la dictadura jefa del castrochavismo, que repite por 6 décadas su agenda de crimen organizado. En este artículo yo considero que nunca ha estado mejor definido el vocablo castrochavismo. Ese vocablo, como sabemos, surgió a partir de la alianza establecida entre Fidel Castro y Hugo Chávez, con lo cual se selló, tristemente, la colonización de Venezuela por Cuba, algo insólito pero real, ocurrido en pleno siglo XX. La manera en que Berzaín lo califica cuando dice que se trata de un sistema de crimen organizado, transnacional, que debe ser tratado como una estructura de delincuencia organizada y no como un proceso político, para mí es una definición exacta, porque cuando hablamos de esta alianza que se da entre países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, que se ha unido, Ecuador, gracias a Dios, se salvó de eso,
Bolivia ha estado incorporada, tiene algunos cómplices en la región que no se definen tales como miembros de esta corriente llamada del socialismo del siglo XXI, pero que son cómplices, como es el caso de Argentina, como es el caso de Brasil, que ha estado incorporado también ahí. Y desde mi punto de vista, a partir de los análisis que hace Berzaín, nunca mejor definido este emporio de gobiernos o sistemas que se hacen llamar gobierno, pero realmente son grupos de poder basados en la delincuencia, nunca mejor definido para llamarles delincuencia organizada. Y pudiéramos mencionar algunas razones por las que yo creo que tiene razón Berzaín, valga la redundancia, en su definición, algunas razones que comparto, por las que creo que puede ser llamado un grupo de crimen organizado. Estas razones son que es un sistema que se sustenta sobre la usurpación de la soberanía de los países, como pasó en el caso de Venezuela, que le han robado y se han apropiado de todas sus riquezas. Es un sistema que fomenta la violencia contra los adversarios ideológicos, violenta la propiedad privada, empuja a la población al éxodo masivo y además no reconoce ni permite la separación de poderes en los países. De ahí que podamos con toda certeza titular que se trata de dictaduras. Entonces, como antes dijimos, Berzaín, como un hombre de leyes, lo explica de esta manera, por eso, y porque para defender la democracia desde la razón y con argumentos y repasar los capítulos de este libro titulado La lucha sigue para terminar las dictaduras que hoy presentamos, me parece que es muy oportuno recomendarle a todos los presentes y a quienes nos ven desde esta transmisión en vivo que pueden repasar y estudiar los capítulos de este libro. Muchas gracias. Bueno, y ahora tenemos a don Óscar Asa para presentar el libro. Óscar no necesita presentación, es una de las figuras más queridas de nuestra televisión y de el periodismo del sur de la Florida. Bienvenido, Óscar. Gracias, Beatriz, por tus generosas palabras. Evidentemente que ante tan brillante grupo de personalidades que me honran aceptar esta invitación del doctor Carlos Sánchez Berzaín, evidentemente que este libro, por su título, La lucha sigue, terminar las dictaduras, la lucha sigue quiere decir que está escrito por una persona, por una personalidad que no se rinde. Y esto es algo sumamente importante, ¿no? Quiero felicitar a Beatriz, como siempre, además del afecto de tantos años y de su brillantez, al doctor Aristigueta Granco. Creo que es el único sobreviviente del 58, de ese momento histórico de Venezuela, de manera que tenemos aquí presente a una historia viviente de Venezuela y de nuestro continente. De Tomás Regalado, mi amigo de 40 años, alcalde de Miami, periodista brillante, corresponsal de guerra. La primera vez que escuché de lo que era Angola, la batalla de Cuito Cunavale, ahí estaba Tomás Regalado hace tantos años. Y vamos a hablar del libro de Ileana, que más puedo decir que es una de las brillantes periodistas de nuestro tiempo, directora del Diario de las Américas. El doctor Guillermo Lustó, que acaba de venir, tiene cara de vuelo de 9 horas, acaba de llegar hace poco tiempo, y desde luego la presencia aquí del presidente Lenín Moreno, o el embajador Otto Reich, y de periodistas colegas tan distinguidos. Este libro, no voy a hablar del doctor Sánchez Berzaín porque está en el prólogo, que me obligó a que escribiera, y digo que me obligó porque realmente es un compromiso ineludible ante el afecto que le tengo y la admiración. Este libro debería ser libro de texto en nuestras universidades en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la izquierda, desde hace mucho tiempo, principalmente desde la Revolución Cubana, y todo su discurso épico y su mitología, pues convirtió en pecado mortal, que las democracias expresaran sus ideas, no solamente las ideas políticas, sino la praxis política,
a través de nuestros centros educativos. No ser de izquierda en nuestras universidades en Latinoamérica, todos los que vivimos eso, era un pecado terrible, ¿no? De ser pitiyanqui o de estar estigmatizado por el amor a la civilización occidental o la inclinación a sus ideas. El castrochavismo es el tema central de este libro, con un desglose de lo que significan las dictaduras castrochavistas. Pero hay un fenómeno que se da ahora, y ya ustedes lo han tratado en diferentes formas, y es que estamos en presencia, por primera vez quizá en la historia de América Latina, de fenómenos en cada uno de nuestros países donde el tema no es político ideológico, es un tema de bandas delincuenciales. El doctor Sánchez Berzaín la llama crimen organizado, yo digo crimen desorganizado. Sí, el crimen organizado era la mafia calabresa y siciliana, que tenía una estructura jerárquica y unas reglas de juego. La omerta. Durante mis años de corresponsal en Nueva York, hice bastante trabajo con la mafia de Nueva York y me sorprendió el nivel de jerarquía, de jerarquización y de organización que tenía. No eran grupos de delincuentes armados en las esquinas. Estos jefes de Estado, se llaman jefes de Estado, que avergüenzan la historia de los próceres nuestros, definitivamente no lo llamaría crimen organizado, sino crimen desorganizado. El libro, que comienza con el castrochavismo, que es el fenómeno de nuestro tiempo, como lo explicó brillantemente el doctor Aristigueta, de cómo se asaltó el poder en el caso venezolano, cómo se asaltó el poder en el caso nicaragüense. Hemos hablado mucho aquí con el colega presente, periodista brillante nicaragüense. El amigo de todos nosotros en ese entonces, que recibió el respaldo de nuestro colega Tomás Regalado, Arnoldo Alemán, y que recibió todo el respaldo de aquí y nos llenó de esperanza de que finalmente iba a llegar un amigo nuestro, un aliado a la presidencia de Nicaragua, se convirtió en el gran traidor. Buscando su exoneración de los pecados cometidos en los bancos de Panamá, pues llegó a un acuerdo de modificar la constitución nicaragüense para que Daniel Ortega regresara al poder. Otro tema, el tema de la pandemia del COVID-19, con sus mutaciones, y no solamente tiene mutaciones en el plano biológico, sino en el plano político. Y hay un libro interesantísimo que encontré a propósito cuando se inició esta pandemia del COVID-19, que hablaba de cómo había cambiado la historia con las pandemias a través de la historia, cómo terminó la Edad Media con la plaga de 1200 y tantos, y así sucesivamente, la peste española, cómo al final de la Primera Guerra Mundial transformó los mapas de Europa, y ahora esta también está provocando cambios. El tema de Bolivia, que es el tema de su país nativo, pues es otro hecho verdaderamente preocupante y que nos llama la atención prácticamente en los noticieros todos los días. El tema de Venezuela, el tema de Argentina, el tema de Cuba, Colombia, Uruguay y Nicaragua. Escogió esos países como referentes de lo que estamos viviendo en el día de hoy. Yo creo que este libro es un gran aporte porque no solamente demuestra la experiencia y las vivencias de un intelectual como el doctor Carlos Sánchez Berzaín en las ideas políticas, en el mundo de las ideas políticas, sino en el mundo de la acción política, que es algo sumamente importante, la praxis, sus experiencias acumuladas a través de los años. Es un libro importante, es un libro que mantiene vigente el tema de lo que estamos viviendo. Y como digo en el prólogo, es un testigo de su tiempo, al estilo de Bernal Díaz del Castillo, el gran cronista de Indias. Doctor Sánchez Berzaín, realmente lo felicito por este aporte, principalmente para la juventud. Este libro es un aporte del Instituto por la Democracia, Instituto Interamericano por la Democracia. Es gratuito. Yo creo que deberían las universidades, los centros académicos, las escuelas, pues difundir este libro en varios idiomas,
porque lo necesitamos. En estos momentos de mengua y quebranto, en estos momentos de tanta confusión y de la exacerbación y mala utilización de las redes sociales para desinformar, creo que un libro como este es fundamental. Lo felicito. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Óscar Aza su brillante resumen del libro. Nos abre el apetito de leerlo de nuevo. Y ahora queremos saludar la presencia y agradecerla del expresidente de Ecuador, don Lenín Moreno, que nos acompaña, y del embajador Otto Reich, ex secretario asistente para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, bajo varias administraciones republicanas. Bienvenidos los dos. Y ahora le vamos a dar el derecho de palabra al autor del libro, don Carlos Sánchez Berzaín. Por favor, adelante. Muchas gracias. Empezar agradeciendo al Inter-American Institute for Democracy por el auspicio con el fondo editorial para poder hacer público el contenido de este libro que se llama La lucha sigue. Y agradecer a través de nuestro presidente, don Tomás Regalado, nuestro paz presidente, Guillermo Lustó, el presidente del instituto con más largo periodo hasta ahora, los miembros del directorio aquí presentes, Beatrice. Agradecer especialmente al distinguido amigo Óscar Aza, porque empezando a trabajar a las 6 de la mañana y terminando a las 10 de la noche, en sus programas tan exitosos de radio y televisión se ha tomado el tiempo de leer el libro, de hacerle un prólogo y hoy día de venir a comentarlo. Agradecer la presencia de la directora del diario Las Américas, de don Enrique Aristigueta Gramco, de Otto Reich, de nuestro amigo el periodista nicaragüense Luis Galeano, y la especial presencia del expresidente del Ecuador, Lenín Moreno. Gracias por estar aquí, porque es el único caso exitoso de transición de la dictadura a la democracia en este siglo XXI, saliendo del castrochavismo y liberando en este caso al Ecuador, que hoy día es una democracia. Y empiezo con este comentario sobre Lenin, porque este libro, La lucha sigue, habla precisamente de las cosas que no han funcionado. ¿Y por qué la lucha tiene que seguir? La lucha tiene que seguir porque la democracia ha ganado en el Ecuador con Lenín Moreno y ese brillante equipo ciudadano de gente cívica que ha resistido un golpe de Estado y que ha producido una transición y que ha reimpuesto el Estado de Derecho y que persigue para que no tengan impunidad a los delincuentes que gobernaron ese país. Pero eso ha pasado en el Ecuador y no ha pasado en Venezuela, no ha pasado en Cuba, no ha pasado en Nicaragua, no ha pasado en Bolivia, y de eso trata este libro. Este libro muestra, como aquí se ha dicho, hechos, ensayos, comentarios, análisis cronológicos de la lucha de estas dos Américas que se han formado en el siglo XXI. El siglo XXI no es un siglo en las Américas caracterizado por una disputa ideológica, ni siquiera programática. El eje de confrontación es la dictadura contra la democracia. La dictadura cubana recreada y fortalecida con el dinero, el petróleo y toda la riqueza venezolana, entregada en acto de traición a su patria por Hugo Chávez y siguientes, que se expande y establece en el modelo castrista de la década del siglo XX, dictaduras en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, y que amenaza a las democracias de toda la región. Y que para hacer eso se vincula con los crímenes, todos los crímenes que se puedan cometer, terrorismo, narcotráfico, esclavismo, trata, todos los crímenes están cubiertos por este grupo criminal. Ese eje de confrontación entre la dictadura que ataca a las democracias se reproduce en el tercer decenio del siglo XX, porque este libro está dedicado al comienzo
del tercer decenio del siglo XXI. El siglo XXI, del 2000 al 2009, marca la instalación del socialismo del siglo XXI con bandera de movimiento bolivariano, Proyecto ALBA. Del 2010 al 2020 se ve con claridad la organización criminal, es castrochavismo, y a partir del 2020 la previsión era que se empiecen a caer, que sean derrotados y que las democracias se recuperen, incluyendo Cuba, por las condiciones de desgaste que tienen. Los regímenes dictatoriales en las Américas han destrozado las economías de sus países. Cuba y Venezuela son crisis humanitarias. Bolivia y Nicaragua son crisis económicas casi terminales. El Ecuador que le dejaron a Lenin Moreno era un Ecuador en absoluta crisis económica, porque no saben producir. Las dictaduras lo que hacen es centralismo, corrupción y delincuencia, y eso destroza las economías de los países. Si no tienen economía, además no tienen pueblo, no tienen ningún respaldo popular. No hay un régimen castrochavista en las Américas que tenga o que llegue siquiera a un respaldo popular cercano al 20%. El 11 de julio en Cuba lo ha demostrado, no llegan al 10%. El 7 de noviembre las elecciones en Nicaragua, ausentismo de más del 80%. Las recientes elecciones celebradas en Venezuela, las regionales, ausentismo de más del 70%. Todo se impone por la fuerza, no tienen pueblo. El pueblo está en resistencia civil. En Bolivia 7 días de paro general indefinido para que revoquen las leyes malditas. Y el régimen asustado organizando marchas donde obliga a los empleados públicos para tratar de darse un baño de fortaleza o popularidad. No tienen economía, no tienen pueblo, no tienen ya narrativa. ¿Quién cree en la revolución cubana? Es una broma. ¿Quién cree en la revolución bolivariana? ¿Quién cree en el proceso de cambio que anunciaron en Bolivia? ¿O quién cree en la revolución sandinista? Nadie cree. Son un grupo de delincuentes que han convertido sus países en narcoestados. Y de eso trata este libro. Este libro empieza en el 2020 con la visión de decir, señores, hay 20 años de ampliación de las dictaduras, y este es el tiempo en que las dictaduras tienen que empezar a cesar. Lenin Moreno dijo una cosa muy importante en el foro del Interamerican Institute sobre democracia el 5 de mayo pasado. Dijo, a las dictaduras se las derroca. No hay manera de sacar una dictadura por elecciones, porque ese no es un proceso transparente y los hechos lo están demostrando. Y la palabra derrocar tiene que ser entendida en el sentido estricto del castellano de terminar las dictaduras. A las dictaduras se las termina, no necesariamente con violencia, que ese es el monopolio que ellos tienen, porque ellos son terroristas, están armados, torturan, encarcelan, matan. Pero se las puede terminar económicamente, se las puede terminar con lo que yo he venido a denominar sanciones inhabilitantes, y no sanciones de mentira. ¿Quién cree que Cuba después de 62 años está sancionada? Ahora va a cumplir 63 años. ¿Qué tipo de sanción es esa que permite a una dictadura sobrevivir 63 años? ¿O cuáles son las sanciones que pueden merecer ese nombre para que Venezuela tenga más de 21 años de dictadura? No son sanciones, son bromas de mal gusto que están desprestigiando al sistema internacional y que están mostrando que el sistema económico internacional, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF y todos esos organismos creados para defender la democracia, porque son el resultado, les quiero recordar, del pacto de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial, donde se crea una economía para sostener la democracia después de haber derrotado al fascismo. Y esos organismos hoy día están sosteniendo las dictaduras, y todos bien gracias creyendo que hay sanciones. Y las dictaduras alegando que las sanciones los perjudican. O sea que encima les regalamos discurso. De eso trata el libro, de que la lucha sigue, pero tiene que seguir de verdad. Y para que la lucha siga, como aquí se ha dicho, tenemos que empezar por reconocer, primero, que el grupo al que nos confrontamos no es un grupo político. Aquí no hay derecha y hay izquierda. La izquierda real, la izquierda democrática, la izquierda que está dispuesta a poner su ideología, pero a respetar la Constitución, a respetar el Estado de Derecho, a defender los derechos humanos, a entregar el mandato cuando se cumple su periodo y a rendir cuentas,
esa izquierda debería preocuparse, porque están asesinando la izquierda al vincularla bajo ese rótulo a la delincuencia organizada transnacional que es el castrochavismo. Este no es un tema de programas, este es un tema de subsistencia, de vida o de muerte. Yo quiero referirme en el contenido del libro, donde se empieza con el primer capítulo del castrochavismo, después hablamos de la pandemia, Bolivia, Venezuela, Argentina, Cuba y otros países, Nicaragua, Colombia, Uruguay. Quiero referirme al tema de Bolivia, porque aquí se ha comentado la parte de Cuba, se ha comentado la parte de Venezuela y los otros aspectos. Este libro relata cómo durante el año 2020 lamentablemente fracasa el proceso de transición a la democracia después de que sale el dictador, pero no la dictadura en Bolivia. Este libro relata cómo se construye la destrucción de la esperanza boliviana, que hoy día está pagando el pueblo boliviano el precio porque vive en una dictadura que se enarbola como democracia bajo una simulación aceptada por la comunidad internacional en un acto de gran hipocresía. En el libro se empieza relatando, por ejemplo, en este capítulo, el fracaso de las transiciones en Venezuela y Bolivia. En el año 2020 ya se veía que la transición del presidente Juan Guaidó estaba en un proceso de fracaso y que la de Bolivia había fracasado definitivamente. Habla de que Bolivia no puede tener democracia con las leyes y los jueces de la dictadura. Nadie puede ir a la democracia manteniendo el sistema criminal que han montado los dictadores. Hay que quebrarlo, hay que volver a la república, hay que volver a la constitución. Y cuando no hizo eso, el gobierno interino de Bolivia, pues empezó muerto el proceso. La dictadura está ganando las elecciones en Bolivia y el efecto será devastador para las Américas. Una reflexión que yo planteo, empezando el año 2020, diciendo que hay que ponerle el ojo al proceso boliviano. Es el 8 de marzo del 2020 que mostramos que dictatorialmente, con el sistema de la dictadura, iban a volver a tomar todo el poder en Bolivia, lo que ha sucedido. Después comentamos que la resistencia civil, el retorno a la república y un gobierno de unidad es lo necesario para terminar con las dictaduras en Bolivia y en el resto de los países, porque una de las características de la gente que se dice defender la democracia y luchar contra la dictadura es que primero se pierde todo el tiempo peleando entre ellos. Y ahí se producen las oposiciones funcionales, las oposiciones de mentira, los alacranes, como dicen en Nicaragua, y nunca hay la fuerza suficiente para confrontar a la dictadura. Y el último ejemplo es el que acaba de pasar en Venezuela hace 2 semanas, el que ha sucedido en lo que acaba de pasar en Honduras el domingo pasado, lo que ha pasado en mi país el 2020, donde se ha tolerado un fraude electoral aplaudido por la oposición funcional, y ahora, más de un año después, sale la prueba de que eso fue un colosal fraude electoral, porque una vocal del Tribunal Supremo Electoral sale y denuncia y dice que hay 1,5 millones de fantasmas en un padrón electoral de aproximadamente 7 millones. Y el MAS, Evo Morales, nunca van a perder, siempre van a ganar, porque ellos tienen el control del sistema electoral. Y la señora tiene que irse a la clandestinidad, donde está ahora, para continuar haciendo esas denuncias, señalando que los candidatos de oposición eran los más interesados en que retome el gobierno, el sistema dictatorial, y que por eso, con el 5% de los votos escrutados y sin delegados de mesa, aceptaron la derrota. Además de que fueron divididos en 7 u 8 candidaturas, cuando el país les pedía que hagan una candidatura para poderle ganar, así sea bajo las leyes de la dictadura, con un pueblo que aborrece el sistema dictatorial, pero que lo han obligado a perder y a seguir siendo sometido. De eso trata Bolivia. Este libro está dedicado, y voy a leer la dedicatoria, al valiente y heroico pueblo de Bolivia que en ejemplar acción de resistencia civil logró la renuncia del dictador, noviembre del 2019, pero que fue traicionado por quienes no restauraron la República de Bolivia y mantuvieron la dictadura y el poder total del dictador castrochavista. Los pueblos siguen la lucha por la libertad, la república y la democracia en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y triunfarán.
De eso se trata, la lucha sigue. Se trata de identificar al enemigo, se trata de saber exactamente que esta no es una lucha con cuartel, que ellos están dispuestos a terminar con la democracia y a seguirse expandiendo por las Américas, y es una lucha en la que tenemos que decirles a los aliados que sean aliados de verdad, no de sanciones parciales y de sanciones de mentira, que ha llegado el tiempo en que si vamos a ver sanciones de la comunidad internacional, sean sanciones inhabilitantes, o sea, que impidan que la dictadura siga siendo tal, y el gran ejemplo que está en juego sobre la mesa hoy día es el de Nicaragua. Termino agradeciendo a ustedes por su presencia y diciéndoles que gracias por el permanente respaldo que nos dan para seguir escribiendo, para seguir produciendo y para seguir llegando a la gente que en todas las Américas desprecia, repudia los sistemas dictatoriales y que necesita liderazgos honestos y aliados generosos que permitan de una vez terminar con esta pesadilla que ya ha durado demasiado tiempo. Por eso el subtítulo es terminar las dictaduras. No hay otra cosa que hacer, no hay posibilidad de negociar con las dictaduras, están negociando por décadas. No hay posibilidad de pactar con las dictaduras, porque ellos pactan para después ganar ventaja, respiran y le vuelven a caer a la gente con presos políticos, con tortura, con exilio. A las dictaduras se las derrota. Muchas gracias. Bueno, y con estas palabras estamos por terminado el evento. Los invitamos muy cordialmente a acompañarnos el día 8 de diciembre en la presentación del libro de La Sociedad Justa de Luis Bertrán Guerra, miembro de nuestro directorio, y también que por favor concurran a la conferencia sobre las relaciones entre Estados Unidos y Iberoamérica, perspectivas económicas y políticas, que se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre a partir de las 8:30 de la mañana en el Museo de Coral Gables. Tendremos como expositor principal al expresidente Lenín Moreno, y estará también abriendo y presidiendo el evento Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura, y porque este evento se llevará a cabo con la coparticipación del Inter-American Institute for Democracy y la Fundación Internacional para la Libertad, que don Mario preside. Muchísimas gracias y nos vemos de nuevo el 8 y el 10 de diciembre.